Bienvenidos, queridos oyentes, a una historia que habita en los rincones más delicados del corazón humano. Lo que están a punto de escuchar no es simplemente un relato de época, sino un espejo de cristal antiguo donde quizás reconozcan sus propios miedos, sus esperanzas más secretas y esa pregunta eterna que todos nos hacemos alguna vez: ¿puede el amor verdadero nacer de la mentira? Esta es la historia de Isabel, una joven obligada a casarse con un hombre que la aterrorizaba, y de Joaquín, un hombre que asumió una identidad que no era suya para proteger un secreto, y terminó descubriendo que el mayor secreto era el amor que crecía en su propio pecho. Es una historia sobre máscaras y rostros verdaderos, sobre el valor que se necesita para mostrar quiénes somos realmente, sobre segundas oportunidades y la posibilidad de renacer, incluso cuando creemos que todo está perdido. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué lugar del mundo me están acompañando hoy, desde qué ciudad, desde qué país están escuchando estas palabras. Escríbanlo en los comentarios, porque me fascina saber que estas historias viajan tan lejos, cruzando océanos y montañas para llegar hasta ustedes. Y si esta historia toca su corazón, si les hace sentir algo, les pido que dejen su like y se suscriban al canal. Cada suscripción es un abrazo que me dan, una forma de decirme que debo seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, acomódense, preparen una taza de té o de café, permítanse viajar en el tiempo. Año 1851, segundo reinado del Imperio del Brasil, bajo Don Pedro II, San Sebastián del Valle, villa ficticia en el interior de la provincia de Minas Gerais. En una época donde los matrimonios se sellaban como contratos, donde las mujeres pasaban de la tutela del padre a la del marido sin voz ni voluntad propia, donde el café perfumaba las haciendas y los secretos se guardaban bajo 7 llaves de hierro forjado. Comienza nuestra historia. El amanecer de aquel marzo de 1851 llegó teñido de un rosa pálido que parecía una disculpa del cielo. Isabel Augusta de Almeida observaba desde la ventana de su habitación cómo la niebla se arrastraba entre los cafetales lejanos, como un fantasma indeciso entre quedarse o partir. Tenía 18 años y el corazón de una anciana. Su habitación olía a lavanda seca y a páginas de libros viejos, los únicos compañeros que nunca la habían traicionado. Sobre el tocador de caoba descansaba una carta sin abrir, el sello de cera roja brillando como una gota de sangre coagulada. No necesitaba abrirla para saber su contenido. Otra confirmación, otro recordatorio de que en exactamente 7 días se convertiría en la esposa de Antonio Monteiro. El nombre le provocaba un escalofrío que nacía en la base de la columna y trepaba como hiedra venenosa hasta su nuca. Isabel cerró los ojos y dejó que sus dedos recorrieran las marcas que aún persistían en sus antebrazos, ocultas bajo las mangas de encaje de su camisón. Marcas con forma de dedos. Marcas que Antonio había dejado 3 semanas atrás, en el jardín de su propia casa, cuando ella había cometido el imperdonable error de reír demasiado alto durante una visita. Las mujeres decentes no ríen como rameras, le había susurrado él al oído, mientras sus dedos se hundían en la carne suave de sus brazos. Tendrás que aprender modales, mi querida, y yo seré un maestro muy dedicado. Había soltado una risa entonces, una risa que olía a brandy y a crueldad, y se había marchado dejándola temblando entre los rosales. Su padre, don Augusto de Almeida, no había querido escucharla cuando intentó contarle. Los hombres de la familia Almeida ya no tenían el lujo de la indignación. 3 generaciones de malas decisiones, cosechas perdidas y apuestas desafortunadas los habían reducido a una casona que se caía a pedazos y una deuda que crecía como tumor maligno. La familia Monteiro era su única salvación. El matrimonio domará su carácter, había dicho su padre, sin mirarla a los ojos. Los hombres jóvenes son impetuosos. Con el tiempo, con hijos, se asienta la naturaleza. Isabel había aprendido a no llorar frente a otros. Las lágrimas eran un lujo que se permitía solo en la soledad de la madrugada, cuando la casa dormía y nadie podía escuchar sus sollozos ahogados contra la almohada. Aquella mañana, sin embargo, no lloró. Se vistió con movimientos mecánicos, eligiendo un vestido de muselina gris que combinaba con el color de sus esperanzas. Se recogió el cabello castaño en un moño severo, ocultando los rizos rebeldes que Antonio una vez había llamado
pelo de gitana sucia. Bajó las escaleras de la casona de los Almeida con la gracia aprendida de años de lecciones con Madame Colette, la institutriz francesa que había sido su única ventana al mundo exterior. Madame Colette le había enseñado a leer en 3 idiomas, a tocar el clavicordio, a bordar flores tan perfectas que parecían vivas. Pero también le había enseñado algo más valioso. Le había prestado novelas prohibidas, historias de mujeres que amaban libremente, de hombres que trataban a sus esposas como compañeras y no como posesiones. El amor existe, ma petite, le había susurrado Madame Colette antes de partir, cuando la familia ya no pudo pagar sus servicios. Existe en algún lugar. No dejes que te convenzan de lo contrario. Isabel se había aferrado a esas palabras como un náufrago a un trozo de madera. Pero con cada visita de Antonio, con cada mirada de desprecio, con cada comentario cruel disfrazado de cortesía, la madera se iba hundiendo poco a poco. El desayuno transcurrió en el silencio pesado que se había instalado en la casa desde que se anunciara el compromiso. Su madre, doña Clarice, una mujer que alguna vez había sido hermosa y ahora parecía un retrato descolorido de sí misma, removía su té sin beberlo. Su padre leía el periódico con una concentración exagerada, evitando cualquier conversación. Fue entonces cuando llegó el mensajero. El sonido de los cascos del caballo rompió la quietud de la mañana como una piedra rompe el cristal de un lago. Isabel sintió que su corazón se detenía. Los mensajeros a esa hora nunca traían buenas noticias. La criada entró con una carta en una bandeja de plata. El sello era de los Monteiro, un león rampante sobre un escudo de armas que Isabel había aprendido a temer. Su padre tomó la carta con dedos temblorosos. La leyó una vez, 2 veces. Su rostro perdió todo el color, como si alguien hubiera drenado la sangre de sus venas. Antonio Monteiro ha tenido un accidente, murmuró con voz que parecía venir de muy lejos. Cayó del caballo hace 3 noches. Está gravemente herido. La boda debe posponerse. Isabel sintió que el aire abandonaba la habitación, o quizás era que finalmente podía respirar después de meses de ahogo. Una pequeña llama de esperanza, vergonzosa y culpable, comenzó a arder en su pecho. No deseaba la desgracia de nadie, pero si Antonio estaba enfermo, si necesitaba tiempo para recuperarse, quizás el destino le estaba concediendo un respiro. No sabía entonces, no podía saberlo, que el destino tenía planes mucho más complejos. Que en la hacienda Santa Clara, a 3 horas de camino, una anciana de ojos de acero estaba tejiendo una red de mentiras que cambiaría para siempre el curso de su vida, y que en algún lugar del camino entre São Paulo y Minas Gerais, cabalgando a toda velocidad bajo un cielo que amenazaba tormenta, venía un hombre con el rostro de sus pesadillas, pero el alma de alguien completamente diferente. El reloj del comedor marcó las 8 de la mañana, con campanadas que sonaron como un presagio. Isabel no lo sabía aún, pero acababa de comenzar a contar los días hacia una verdad que lo cambiaría todo. Joaquín Monteiro llegó a la hacienda Santa Clara cuando el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y violetas que se reflejaban en los ventanales de la casa solariega. Había cabalgado durante 3 días casi sin descanso, cambiando de caballo en cada posta, durmiendo apenas unas horas en posadas de camino, donde el olor a paja húmeda y a cuerpos sin lavar se mezclaba con sus pesadillas. El mensajero de su madre había sido escueto. Tu hermano ha tenido un accidente grave. Tu presencia es requerida de inmediato. No es una petición. Las últimas 4 palabras eran típicas de doña Eugenia. Incluso en la urgencia, incluso en lo que parecía ser una tragedia familiar, su madre no podía evitar recordarle quién mandaba. Joaquín tenía 27 años, los mismos que su hermano gemelo, aunque a menudo sentía que cargaba el peso de varias décadas más. Se había marchado de la hacienda a los 19 años, huyendo de un padre que lo consideraba el hijo sobrante, y de un hermano cuya crueldad se intensificaba con cada año que pasaba. En São Paulo había encontrado refugio en los libros de leyes, en los salones literarios, en conversaciones con hombres que creían que el Brasil podía ser algo más que una tierra de hacendados y esclavos. Había construido una vida lejos de los Monteiro, una vida pequeña pero honesta. Y ahora, con cada paso que su caballo daba hacia la casa de su infancia, sentía que esa vida se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. La hacienda no había cambiado. Los cafetales se extendían hasta donde alcanzaba la vista.
las plantas cargadas de frutos rojos que pronto serían cosechados. Los esclavos trabajaban en los campos con la cabeza gacha, sus cantos melancólicos flotando en el aire como oraciones a dioses olvidados. El olor a tierra húmeda y a café madurando era tan intenso que Joaquín sintió que retrocedía 8 años en el tiempo. Pero algo era diferente. Había un silencio extraño sobre la casa principal, una quietud que no correspondía a una familia con un hijo herido. No había criados corriendo con palanganas de agua, no había médicos entrando y saliendo, no había ese murmullo ansioso que acompaña a la enfermedad grave. Desmontó frente a la entrada principal, donde el mayordomo Sebastián lo esperaba con expresión impenetrable. Sebastián había trabajado para los Monteiro desde antes de que Joaquín naciera. Era un hombre libre, hijo de una esclava liberada, que había elegido quedarse sirviendo a la familia que una vez había poseído a su madre. Joaquín nunca había entendido esa elección, pero respetaba al anciano con una deferencia que jamás había sentido por su propio padre. «Señorito Joaquín», dijo Sebastián inclinando la cabeza, «doña Eugenia lo espera en la biblioteca». «¿Cómo está Antonio?», preguntó Joaquín mientras subía los escalones de piedra. El mensaje decía que el accidente fue grave. Sebastián no respondió. Solo bajó la mirada y en ese gesto Joaquín leyó algo que heló su sangre. La biblioteca de la Hacienda Santa Clara era una habitación oscura y solemne, con estantes de madera noble que llegaban hasta el techo y un olor perpetuo a cuero viejo y tabaco. Era el único lugar de la casa donde Joaquín había encontrado algo parecido a la paz durante su infancia, escondido entre las páginas de libros que nadie más leía. Su madre estaba sentada en el sillón de terciopelo verde que había pertenecido a su padre. Doña Eugenia Monteiro tenía 58 años, el cabello completamente blanco recogido en un moño severo, y unos ojos grises que parecían capaces de atravesar el acero. Vestía de negro como siempre había vestido desde que enviudó hacía 5 años y sostenía entre sus dedos una copa de oporto que no parecía haber tocado. «Cierra la puerta», ordenó sin levantarse, sin saludar, «y siéntate». Joaquín obedeció. Había aprendido hace mucho tiempo que discutir con su madre era como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. «Antonio está...», comenzó Joaquín. «Muerto», interrumpió doña Eugenia, con la misma voz que habría usado para anunciar que se había agotado el azúcar. «Tu hermano cayó del caballo hace 4 noches. Volviendo de casa de su amante, se rompió el cuello. Los esclavos encontraron su cuerpo al amanecer. El silencio que siguió fue tan denso que Joaquín podía escuchar su propia sangre latiendo en sus oídos. Miró a su madre, buscando alguna señal de dolor, de pérdida, de algo que indicara que acababa de perder a un hijo. Solo encontró cálculo frío. «Lo enterramos en secreto», continuó doña Eugenia. «Solo lo saben los esclavos de confianza, el padre Tomás. Y ahora tú. Para el resto del mundo, Antonio Monteiro está enfermo de fiebres, recuperándose en sus aposentos». «¿Por qué?». La voz de Joaquín sonó ronca, extraña. «¿Por qué ocultar su...?» «Porque en 5 días, Antonio Monteiro debe casarse con Isabel Augusta de Almeida». Doña Eugenia se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos de acero en los de su hijo. «Y tú vas a ocupar su lugar». El mundo se detuvo. Joaquín sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies, que las paredes de la biblioteca se cerraban sobre él como las fauces de una bestia. «Estás loca», murmuró. «Completamente loca». «¿Qué estoy siendo práctica?», replicó su madre. «La alianza con los Almeida es esencial. Sus tierras lindan con las nuestras, su deuda con nosotros garantiza su lealtad, y un escándalo de esta magnitud destruiría la reputación de ambas familias. ¿Crees que alguna otra familia de bien daría a sus hijas a los Monteiro si supieran que dejamos a una novia plantada en el altar? No puedo casarme con una mujer que cree estar casándose con otro hombre. Es monstruoso. Es necesario». Doña Eugenia se levantó acercándose a él con pasos lentos y deliberados. «Y tú lo harás. ¿Por qué habría de hacerlo? No tengo nada que me ate a esta familia. Me marché hace 8 años y no he mirado atrás». La sonrisa de su madre fue como el filo de un cuchillo. «¿De verdad crees eso?». Sacó de su bolsillo un sobre amarillento. «Tengo cartas, Joaquín. Cartas tuyas a la esposa de cierto juez de Sao Paulo. Cartas bastante explícitas. Si estas cartas llegaran a las manos equivocadas,
Tu carrera de abogado terminaría antes de que pudieras pronunciar habeas corpus. El color abandonó el rostro de Joaquín. Había sido joven, estúpido, enamorado de una mujer que nunca podría ser suya. Un error de juventud que había creído enterrado en el pasado. Además, continuó doña Eugenia, conozco tu debilidad por los esclavos de esta hacienda. María, la que te amamantó cuando yo no pude. El viejo Pedro, que te enseñó a montar. Benedita, que te contaba historias cuando tenías pesadillas. Si no cooperas, los venderé. A todos. A las minas del norte, donde la vida de un esclavo no vale más que el polvo bajo sus pies. Joaquín cerró los ojos. Podía soportar su propia ruina. Pero María, Pedro, Benedita, eran las únicas personas que le habían mostrado amor en aquella casa de piedra y silencios. «Eres un monstruo», susurró. «Soy una madre que protege el legado de su familia», respondió doña Eugenia. «El resto es sentimentalismo. Tienes hasta mañana para darme tu respuesta, pero ambos sabemos cuál será». Salió de la biblioteca, dejando a Joaquín solo con el peso de una decisión imposible. Y mientras la noche caía sobre la hacienda Santa Clara, mientras las estrellas aparecían una a una en un cielo indiferente a los dramas humanos, Joaquín Monteiro comenzó a comprender que estaba a punto de convertirse en el carcelero de una mujer inocente, a menos que encontrara una manera de ser también su liberador. La capilla de San Sebastián del Valle se alzaba en la plaza principal como un centinela de piedra blanca, sus campanas oxidadas guardando un silencio que pronto rompería. Era el día del casamiento, y el pueblo entero parecía haber despertado con el alba para presenciar la unión de dos de las familias más importantes de la región. Isabel se miró en el espejo de su habitación por última vez. El vestido de seda blanca había pertenecido a su abuela, ajustado cuidadosamente por las costureras de la villa durante semanas de trabajo nocturno. El velo de encaje portugués cubría su rostro como una nube, ocultando las ojeras que delataban noches sin sueño y las lágrimas que había derramado la madrugada anterior. Se sentía como una prisionera siendo conducida al cadalso, solo que su verdugo vestiría de gala y todos aplaudirían mientras la sentencia se ejecutaba. Su madre entró sin llamar como siempre hacía, los ojos brillantes de una emoción que Isabel no podía identificar. ¿Era alegría? ¿Alivio? ¿O acaso un destello de la culpa que nunca admitiría sentir? «Estás hermosa», dijo doña Clarís, ajustando un pliegue inexistente en el velo. «Antonio es un hombre afortunado». Isabel no respondió. Ya había agotado todas las palabras, todas las súplicas, todas las lágrimas. Solo quedaba la resignación, fría y pesada como una lápida. El camino hacia la capilla transcurrió en un carruaje prestado, decorado con flores de naranjo, cuyo perfume dulzón mareaba a Isabel. A través de la ventanilla veía los rostros de los curiosos que se alineaban en las calles, las mujeres del pueblo comentando el vestido, los niños corriendo junto al carruaje, los hombres quitándose los sombreros en señal de respeto. Nadie sabía. Nadie imaginaba que la novia que avanzaba hacia el altar llevaba el corazón lleno de terror en lugar de ilusión. Cuando las puertas de la capilla se abrieron, el órgano comenzó a sonar con una melodía que debería haber sido solemne y alegre, pero que a Isabel le sonó como un requiem. Avanzó del brazo de su padre, sintiendo las miradas de 100 invitados clavarse en ella como alfileres, y entonces lo vio. Antonio estaba de pie frente al altar de espaldas, su figura alta y erguida enfundada en un traje negro impecable. Isabel sintió que sus rodillas amenazaban con ceder, que el pánico trepaba por su garganta como bilis. Pero cuando él se giró, algo cambió. Fue imperceptible, casi invisible. Una sensación en el aire, una alteración sutil en la atmósfera de la capilla. Los ojos que la miraban desde el altar eran los mismos ojos oscuros de Antonio, el mismo rostro anguloso, la misma mandíbula firme. Pero había algo diferente en la forma en que esos ojos la veían. No había desprecio, no había esa hambre cruel que siempre la había hecho sentir como una presa acorralada. Había algo que se parecía a la compasión. Isabel parpadeó, convencida de que el miedo estaba jugándole trucos. Continuó su avance, cada paso un acto de voluntad suprema, hasta quedar frente al hombre que sería su esposo. La ceremonia transcurrió como un sueño borroso. Isabel pronunció los votos con voz mecánica, sin escuchar realmente las palabras del padre Tomás, sin sentir el peso del anillo cuando fue deslizado en su dedo.
Solo cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, sintió que la trampa se cerraba definitivamente. Estaba casada. Era la señora Monteiro, y el hombre que acababa de convertirse en su dueño legal la miraba con una expresión que no lograba descifrar. La recepción se celebró en el solar de los Monteiro, una mansión de 3 pisos que dominaba la villa desde una colina. Isabel había estado allí solo 2 veces antes, siempre bajo la vigilancia de doña Eugenia, siempre sintiéndose como una intrusa que había entrado por error en un palacio de cristal y sombras. Ahora era su hogar. Los invitados bebían champán francés y comían canapés preparados por cocineros traídos desde la capital. La música de una pequeña orquesta flotaba entre las conversaciones, las risas, los brindis. Isabel sonreía cuando debía sonreír, asentía cuando debía asentir. Representaba el papel de novia feliz con la perfección de una actriz consumada. Pero por dentro, contaba las horas hasta la noche de bodas. Había escuchado historias. Las criadas susurraban sobre lo que sucedía cuando un hombre y una mujer quedaban solos en la oscuridad de la alcoba nupcial. Algunas historias eran tiernas, llenas de torpeza y descubrimiento. Otras eran terribles, llenas de sangre y lágrimas y sumisión. Sabía cuál versión le esperaba con Antonio. Cuando finalmente los últimos invitados se marcharon, cuando las velas comenzaron a consumirse en sus candelabros de plata, una criada condujo a Isabel hasta la habitación que compartiría con su esposo. Era un cuarto amplio y sombrío, dominado por una cama con dosel de terciopelo granate que parecía un altar de sacrificio. Se cambió el vestido de novia por un camisón de algodón blanco, tan virginal que resultaba casi irónico. Soltó su cabello, cepillándolo con manos temblorosas, y esperó. La puerta se abrió. Antonio. Era realmente Antonio. Entró con pasos cautelosos, como si temiera asustarla. Se había quitado la chaqueta y el chaleco, aflojado la corbata, y sus cabellos oscuros estaban despeinados de una manera que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. «Señora», dijo, y su voz sonó diferente también, más suave, sin el filo cortante que Isabel recordaba. «Debe estar agotada de la ceremonia. No es necesario que... No tiene que tener prisa». Isabel se quedó inmóvil sin comprender. ¿Era una trampa? ¿Una nueva forma de crueldad? ¿Hacerla esperar el golpe que inevitablemente llegaría? «Descanse», continuó él, dirigiéndose hacia un diván junto a la ventana. «Yo dormiré aquí esta noche, y las que sean necesarias». Y así, ante la mirada atónita de Isabel, el hombre que creía ser Antonio Monteiro se acostó en el diván, le dio la espalda y fingió dormir. Isabel no cerró los ojos en toda la noche. Permaneció acostada en la enorme cama, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo, esperando el momento en que la máscara cayera y el monstruo verdadero apareciera. Pero el momento nunca llegó. Y cuando el primer rayo de luz se filtró entre las cortinas, Isabel descubrió algo que la llenó de una confusión más profunda que cualquier miedo. Descubrió que quería, desesperadamente, entender quién era el hombre que dormía a pocos metros de ella. Las semanas que siguieron al casamiento fueron un territorio desconocido para Isabel, como un país cuyo idioma no hablaba, pero cuyas costumbres comenzaba lentamente a descifrar. Cada mañana, al despertar, encontraba sobre su mesita de noche una flor fresca del jardín, nunca rosas, que eran demasiado obvias, sino jazmines, violetas, pequeñas orquídeas silvestres que crecían en los bordes de los cafetales, flores que alguien había tenido que salir a buscar antes del alba. Cada vez que entraba en una habitación donde ella estaba, él pedía permiso. «¿Me permite entrar?», preguntaba, como si ella tuviera algún derecho a negarse, como si su presencia no fuera una obligación, sino una invitación. Cada cena transcurría en conversaciones que nada tenían que ver con las que Isabel había imaginado. Él le preguntaba qué libros leía, qué música prefería, qué soñaba cuando era niña, y escuchaba, realmente escuchaba, con una atención que ella nunca había recibido de ningún hombre. Una tarde, Isabel lo encontró en la biblioteca, sentado en el mismo sillón donde doña Eugenia solía dar órdenes, leyendo un volumen de poesía que ella había dejado marcado días antes. «González Díaz», dijo él, levantando la vista, «Canção do Exilio. Es hermoso. ¿Usted lee poesía?».
Isabel no pudo ocultar su sorpresa. El Antonio que había conocido durante el noviazgo despreciaba los libros, los llamaba pasatiempos de mujeres y hombres débiles. Leía mucho en Sao Paulo, respondió él, y de inmediato pareció arrepentirse de sus palabras, como si hubiera revelado algo que debía permanecer oculto. ¿Sao Paulo?, preguntó Isabel. No sabía que hubiera estado allí. Él vaciló. Isabel vio cómo sus dedos se tensaban sobre las páginas del libro, cómo su mandíbula se endurecía levemente, pero entonces suspiró, y algo parecido a la derrota cruzó su rostro. Hay muchas cosas que no sabe de mí, señora. Muchas cosas que quizás debería saber, pero que no me atrevo a contarle. Todavía no. Era la respuesta más honesta que le había dado desde la boda, y paradójicamente fue la que más la confundió. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Isabel comenzó a llevar un diario, escondido bajo el colchón como un tesoro prohibido, donde volcaba su confusión, sus miedos, sus tentativas esperanzas. «No reconozco al hombre con quien me casé», escribió una noche de abril, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas del solar. «O Dios ha obrado un milagro y ha transformado su corazón, o el Antonio que conocí durante el noviazgo era la máscara, y este es el verdadero rostro. No sé cuál posibilidad me asusta más». Fue en mayo cuando Isabel comenzó a notar los otros cambios en la hacienda, en el trato hacia los esclavos, en el ambiente mismo de la casa. El Antonio anterior ordenaba castigos por cualquier infracción, real o imaginada. Este nuevo Antonio había prohibido el uso del látigo y despedido al capataz más cruel. El Antonio anterior apenas recordaba los nombres de los esclavos que le servían. Este nuevo Antonio los conocía a todos, preguntaba por sus familias, se detenía a conversar con los más ancianos. Una mañana, Isabel lo encontró en las cocinas, ayudando a cargar un saco de harina que se había caído. Ningún señor de su posición haría algo así. Era impensable, impropio, casi escandaloso, pero él lo hizo, y cuando terminó, intercambió unas palabras en voz baja con la cocinera, una mujer llamada Benedita cuyo rostro se iluminó con una sonrisa que Isabel nunca le había visto. Aquella noche, en la cena, Isabel se atrevió a hacer una pregunta que llevaba semanas conteniendo. «¿Por qué es usted tan diferente?». Él dejó el tenedor suspendido a medio camino de su boca. La miró con esos ojos oscuros que ya no le causaban miedo, sino una curiosidad casi dolorosa. ¿Diferente a qué? A cómo era antes, durante el noviazgo. Isabel bajó la vista hacia su plato. Era cruel. Y ahora... No terminó la frase. No sabía cómo terminarla sin revelar demasiado. El silencio se extendió entre ellos, tan espeso que casi podía tocarse. Cuando él finalmente habló, su voz sonó ronca, cargada de una emoción que Isabel no pudo identificar. «Hubo un tiempo en que no era el hombre que debía ser. Hice cosas de las que me avergüenzo, pero a veces, señora, la vida nos da una segunda oportunidad, una oportunidad de ser mejores. Y necesito creer, que puedo merecer esa oportunidad». No era una respuesta, no realmente, pero había tanta verdad en sus palabras, tanta vulnerabilidad en la manera en que las pronunció, que Isabel sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Una muralla que había construido piedra a piedra durante años de miedo y desconfianza. «Todos merecemos segundas oportunidades», susurró ella, sin saber exactamente por qué lo decía, solo sabiendo que era verdad. Y cuando sus miradas se encontraron sobre los candelabros de plata y los platos de porcelana china, Isabel tuvo la extraña sensación de que estaba viendo a su esposo por primera vez, sin máscaras, sin defensas, sin el miedo que siempre se había interpuesto entre ellos. Lo que vio la aterró y la fascinó en igual medida, porque lo que vio fue a un hombre que cargaba un secreto tan pesado que amenazaba con aplastarlo, y lo que sintió, por primera vez desde que había escuchado el nombre de Antonio Monteiro, no fue terror. Fue el primer latido, tenue y vacilante, de algo que se parecía peligrosamente al amor. El jardín trasero del solar de los Monteiro era un lugar olvidado, un rincón de la propiedad donde las enredaderas crecían salvajes y las fuentes de piedra se habían cubierto de musgo. Durante generaciones, nadie se había molestado en cuidarlo, y el resultado era una especie de bosque encantado en miniatura, un refugio verde donde el tiempo parecía haberse detenido. Isabel lo descubrió por accidente,
buscando un lugar donde escapar de la mirada vigilante de doña Eugenia. La matriarca de los Monteiro había regresado de su propiedad menor para supervisar el matrimonio de su hijo, y su presencia llenaba la casa de una tensión que cortaba el aire. El jardín abandonado se convirtió en el santuario de Isabel. Iba allí cada tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, y se sentaba en un banco de hierro oxidado a leer, a pensar, a intentar dar sentido a la extraña vida en que se había convertido su existencia. Fue allí donde él la encontró, una tarde de junio en que el cielo amenazaba tormenta y el aire olía a tierra mojada. No sabía que alguien más conocía este lugar, dijo, deteniéndose en la entrada del jardín como si pidiera permiso para avanzar. Isabel cerró el libro que estaba leyendo. Era una novela francesa que Madame Colette le había regalado años atrás, una historia de amor prohibido que ahora le parecía extrañamente profética. «Es muy tranquilo», respondió. «Me gusta el silencio». Él asintió, acercándose con pasos lentos hasta sentarse en el otro extremo del banco, dejando una distancia respetuosa entre ambos. «Yo venía aquí cuando era niño», dijo, la mirada perdida entre las enredaderas. «Cuando mi padre, cuando necesitaba escapar». Isabel lo observó de reojo. Había algo en la manera en que hablaba del pasado, cierta vacilación, como si estuviera reconstruyendo memorias que no encajaban del todo. ¿Escapar de qué? Él tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó tan baja que Isabel tuvo que inclinarse para escucharlo. De ser quien se suponía que debía ser. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, grandes y pesadas, golpeando las hojas de los árboles con un ritmo que sonaba como aplausos distantes. Ninguno de los dos se movió. A veces, continuó él, imaginaba que podía ser otra persona, alguien que no estuviera atado a este nombre, a esta familia, a estas expectativas, alguien libre. Isabel sintió que sus propias palabras escapaban antes de poder detenerlas. «Yo también». Sus miradas se encontraron, y en ese momento, bajo la lluvia que comenzaba a empapar sus ropas, Isabel vio algo en los ojos de su esposo que la conmovió hasta las lágrimas. Reconocimiento, la comprensión de alguien que conocía, íntimamente, el peso de las cadenas invisibles. «Deberíamos entrar», dijo él finalmente, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. «Se va a enfermar». Isabel tomó su mano. Era la primera vez que se tocaban voluntariamente, sin la obligación de las apariencias públicas, sin el ritual de los saludos formales. La mano de él era cálida y firme, y cuando sus dedos se entrelazaron, Isabel sintió una corriente eléctrica recorrer su columna. Corrieron hacia la casa entre risas, salpicados por la lluvia, el cabello de ella escapando de sus horquillas, la chaqueta de él empapada y pegada a sus hombros. Cuando llegaron al porche, jadeantes y chorreando agua, se miraron y algo pasó entre ellos, algo que no tenía nombre, pero que era tan real como la tormenta que rugía afuera. «Isabel», dijo él, y era la primera vez que la llamaba por su nombre, sin el formal señora que siempre lo separaba. «Hay algo que debo decirte, algo que debí decirte hace mucho tiempo». El corazón de Isabel se detuvo. Allí estaba, el momento que había temido y anhelado en igual medida. La revelación que intuía pero no se atrevía a imaginar. «¿Qué es?», susurró. Él abrió la boca para responder, pero en ese instante la puerta del porche se abrió de golpe y doña Eugenia apareció, su figura delgada recortada contra la luz del interior, sus ojos de acero clavados en ambos con una frialdad que congeló el aire. «Entren inmediatamente», ordenó. «Están dando un espectáculo vergonzoso». El momento se rompió como el cristal de un espejo. La máscara volvió al rostro de él, la distancia regresó entre ellos, y lo que sea que hubiera estado a punto de confesar quedó enterrado bajo capas de silencio y obligación. Pero mientras Isabel subía a su habitación para cambiarse la ropa mojada, mientras se miraba en el espejo y veía sus mejillas sonrojadas y sus ojos brillantes, supo que algo había cambiado irremediablemente. Ya no tenía miedo de su esposo. Lo que sentía ahora era mucho más peligroso. Esperanza. Y en algún lugar profundo de su ser, donde las mujeres de su época no se permitían explorar, comenzaba a florecer algo que se parecía cada vez más al amor. El verano llegó a San Sebastián del Valle con un calor sofocante que hacía temblar el aire sobre los campos de café. Las cigarras cantaban sin descanso,
y los esclavos trabajaban con pañuelos empapados en la frente, buscando refugio en cualquier sombra disponible. Habían pasado 6 meses desde la boda. Isabel ya no era la misma mujer que había caminado hacia el altar con el corazón lleno de terror. Había florecido, como las orquídeas del jardín abandonado, en ese espacio inesperado de ternura y respeto que su esposo le había ofrecido. Sonreía con frecuencia, reía durante los paseos a caballo por los cafetales. Había descubierto que él tocaba la guitarra con una dulzura que la hacía cerrar los ojos y soñar despierta. Se había enamorado. No de Antonio Monteiro, el hombre cruel del noviazgo. Se había enamorado del hombre que le traía flores al amanecer, que le leía poesía en las noches de luna llena, que la miraba como si ella fuera algo precioso y frágil que merecía ser protegido. No sabía que ese hombre llevaba otro nombre. No sabía que cada vez que ella susurraba «Antonio» en la oscuridad del dormitorio, él sentía el peso de la mentira como un puñal clavado en el pecho. Fue una tarde de agosto cuando la sombra llegó. Isabel estaba bordando en el salón principal, trabajando en un mantel que sería regalo para su madre, cuando escuchó el ruido de un carruaje detenerse frente a la casa. No esperaban visitas. Doña Eugenia estaba en sus aposentos, descansando del calor, y su esposo había salido a inspeccionar los campos lejanos. La criada entró con expresión preocupada. «Señora, hay una mujer que solicita ver al señor Antonio. Dice que es una vieja conocida». Antes de que Isabel pudiera responder, la visitante se abrió paso al salón. Era una mujer de unos 28 años, vestida de luto riguroso, con el cabello negro recogido bajo un sombrero adornado con velo. Habría sido hermosa si su rostro no estuviera marcado por una dureza que hablaba de decepciones acumuladas. «¿La señora Monteiro?», preguntó, con una voz que destilaba veneno dulce. «Permítame presentarme. Soy Rosalina Ferreira. Mi difunto esposo era comerciante en la capital. Y su esposo, digamos que Antonio y yo fuimos muy cercanos. Muy cercanos». Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La aguja del bordado se clavó en su dedo, haciendo brotar una gota de sangre que manchó el lino blanco como una pequeña herida. «No sé a qué se refiere», logró decir, con una voz que sonó extraña incluso a sus propios oídos. Rosalina sonrió. Era una sonrisa de gata satisfecha. «Por supuesto que no lo sabe. Los hombres son muy cuidadosos en esconder estas cosas de sus esposas. Pero Antonio y yo, bueno, teníamos un arreglo. Él me prometió cierta seguridad económica a cambio de mi compañía, y ahora que está casado, he venido a cobrar lo que me debe». La sangre rugía en los oídos de Isabel. Quería gritar, quería llorar, quería arrancar esa sonrisa cruel del rostro de aquella mujer, pero las señoras de bien no hacían escenas. Las señoras de bien mantenían la compostura incluso cuando el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Debe hablar con mi esposo sobre estos asuntos», dijo, con una frialdad que la sorprendió a sí misma. «Yo no tengo autoridad sobre cuestiones financieras». «Oh, pero quería conocerla a usted primero». Rosalina se acercó, estudiando el rostro de Isabel con una curiosidad casi científica. Quería ver qué clase de mujer había logrado atraparlo, y debo decir, no es lo que esperaba. Antonio siempre prefirió a las mujeres con más fuego. Antes de que Isabel pudiera responder, la puerta del salón se abrió. Su esposo entró, todavía con las botas manchadas de polvo rojo de los campos, y se detuvo en seco al ver a Rosalina. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de Isabel con la claridad de un relámpago. Rosalina lo miró durante largo rato, con una expresión que pasó de la sorpresa a la confusión y de la confusión a algo que parecía sospecha. «Antonio», dijo pronunciando el nombre de una manera que era casi una pregunta. «¿Cuánto tiempo?» «Rosalina», respondió él, y su voz sonó tensa, cargada de advertencia. «No esperaba verte aquí». Claramente, ella dio un paso hacia él, estudiándolo como quien examina una pintura en busca de falsificaciones. «Has cambiado. Hay algo diferente en ti». Isabel observó el intercambio con el corazón en la garganta. Había algo en la manera en que Rosalina miraba a su esposo, algo que iba más allá de la familiaridad de antiguos amantes. Era como si estuviera buscando algo y no lograra encontrarlo. Su esposo tomó a Rosalina del brazo con firmeza. «Acompáñame al jardín de invierno.
Tenemos asuntos que discutir que no deben aburrir a mi esposa. Y se la llevó, dejando a Isabel sola en el salón con su bordado manchado de sangre y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. La conversación en el jardín de invierno duró más de 1 hora. Cuando su esposo regresó, tenía el rostro pálido y los hombros hundidos como si cargara el peso del mundo. ¿Quién es ella realmente?, preguntó Isabel, sorprendida de su propia valentía. ¿Qué quiere? Él la miró con ojos llenos de una tristeza que ella no comprendía. Es alguien del pasado, respondió. Un pasado que debería haber quedado enterrado. ¿Y qué quiere? Dinero. Silencio. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar su voz sonó quebrada. Perdóname, Isabel. Perdóname por todas las mentiras. Algún día te lo explicaré todo. Se marchó antes de que ella pudiera responder, dejándola con más preguntas que antes. Esa noche, por primera vez en meses, Isabel lloró en su almohada. No sabía por qué lloraba. No sabía si eran lágrimas de rabia, de celos o de miedo. Solo sabía que el hombre al que había comenzado a amar escondía secretos tan profundos que amenazaban con devorarlos a ambos. Septiembre llegó con lluvias suaves y un cambio que ni Isabel ni Joaquín habían anticipado. Los primeros síntomas aparecieron una mañana, cuando Isabel despertó con náuseas tan intensas que apenas pudo llegar al aguamanil. La cocinera Benedita, con la sabiduría de quien ha visto nacer a docenas de niños en la hacienda, reconoció las señales de inmediato. «Señora», le dijo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro arrugado, «creo que pronto tendrá motivos para celebrar». El médico de la villa confirmó lo que Benedita ya sabía. Isabel estaba esperando un hijo. La noticia recorrió la casa como un incendio. Las criadas cuchicheaban emocionadas en los pasillos. Los esclavos del campo se quitaban los sombreros con reverencia cuando veían pasar a la señora, y doña Eugenia, por primera vez desde que Isabel la conociera, mostró algo parecido a una sonrisa. «Un heredero», dijo la anciana con los ojos brillando de una satisfacción casi feroz. «Finalmente, la continuidad del apellido Monteiro está asegurada». Para Isabel, sin embargo, la noticia fue una mezcla de emociones tan complejas que no sabía cómo procesarlas. Alegría, por supuesto, la alegría instintiva y profunda de saber que llevaba una vida nueva en su vientre. Pero también miedo de traer un hijo a un mundo de secretos y mentiras, miedo de lo que significaría ese niño para su matrimonio, para su futuro, para todo. Y debajo de todo eso, una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿De quién era realmente este hijo? Conocía la respuesta. Por supuesto, solo había un hombre en su cama. Solo un hombre había tocado su cuerpo con una ternura que aún la hacía temblar de emoción. Pero ese hombre era un enigma, una colección de contradicciones que no lograba reconciliar. Su esposo recibió la noticia en el estudio, donde Isabel lo encontró revisando papeles relacionados con la administración de la hacienda. Cuando ella le dijo las palabras, «Vamos a tener un hijo», él dejó caer los documentos que sostenía, y en su rostro apareció una expresión que Isabel recordaría por el resto de su vida. Fue como ver a un hombre ahogándose que de pronto encuentra tierra firme. «¿Es verdad?», susurró, poniéndose de pie tan abruptamente que la silla cayó hacia atrás. «¿De verdad?», el médico lo confirmó esta mañana, y entonces, algo que Isabel nunca habría esperado, él cruzó la distancia que los separaba y la abrazó. Un abrazo desesperado, el abrazo de alguien que ha encontrado luz en medio de una oscuridad interminable. Y mientras la sostenía contra su pecho, mientras ella escuchaba los latidos acelerados de su corazón, Isabel sintió que algo húmedo caía sobre su cabello. Él estaba llorando. «Perdóname», susurró contra su pelo. «Perdóname por todo. Por las mentiras, por los secretos, por todo lo que no te he dicho. Este hijo merece la verdad. Merece un padre que no sea un impostor». Isabel se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Lo que vio allí la desconcertó. Culpa, amor, terror, esperanza, todo mezclado en un torbellino de emoción cruda. «¿De qué hablas?», preguntó. «¿Qué mentiras?». Él abrió la boca para responder, pero en ese momento la puerta del estudio se abrió y doña Eugenia entró sin anunciarse, como siempre hacía, su presencia llenando el espacio como una nube de tormenta. «He escuchado las buenas noticias», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Debemos celebrar. Enviaré invitaciones para una cena de anuncio.
toda la sociedad de San Sebastián del Valle debe saber que los Monteiro tendrán un heredero. El momento se perdió. La confesión que había estado a punto de brotar quedó ahogada bajo el peso de las expectativas sociales, de las apariencias que debían mantenerse, de la máscara que Joaquín había jurado llevar. Pero esa noche, cuando yacían juntos en la oscuridad del dormitorio, él tomó la mano de Isabel y la llevó a sus labios. «Te prometo», dijo, con una voz tan baja que apenas era un suspiro, «te prometo que antes de que nazca este niño, sabrás toda la verdad. No quiero que nuestro hijo llegue a un mundo de sombras». Isabel apretó su mano. «¿Tan terrible es la verdad? Es complicada, pero no cambia lo que siento por ti. Eso es lo único verdadero en toda esta farsa. Mi amor por ti es real». Ella quiso creerle con toda su alma, pero el miedo seguía allí, agazapado en un rincón de su corazón, esperando el momento de saltar. Y en otra parte de la hacienda, en una habitación prestada, donde Rosalina se alojaba temporalmente mientras resolvía sus asuntos, una mujer de luto preparaba su próximo movimiento. Porque Rosalina había notado las diferencias: la ausencia de la cicatriz en el mentón, el olor diferente, la forma completamente distinta de moverse, de hablar, de mirar, y estaba dispuesta a destruir cualquier felicidad que encontrara en su camino con tal de obtener lo que creía que le pertenecía. La festividad de San Juan llegó con su cortejo de hogueras, música y alegría popular. Era la época del año en que las diferencias entre señores y esclavos se difuminaban brevemente, cuando todos bailaban alrededor del fuego y compartían las quitandas de maíz y las historias antiguas de santos y milagros. La hacienda Santa Clara celebraba San Juan con una fiesta que reunía a toda la comarca. Los esclavos encendían una hoguera enorme en el patio central. Las cocineras preparaban durante días montañas de pamoñas, canjica y quentão, y los músicos afinaban sus violas para tocar forrós hasta el amanecer. Isabel, con 5 meses de embarazo visibles bajo su vestido de muselina, observaba la fiesta desde el porche de la casa grande. El calor del fuego llegaba hasta ella en oleadas tibias, y el aroma de las comidas tradicionales mezclado con el humo de la leña le provocaba una nostalgia que no sabía de dónde venía. Quizás era nostalgia de una infancia que nunca tuvo, o de una felicidad que sentía precaria, como construida sobre arenas movedizas. Su esposo estaba junto a ella, su mano rozando la suya de una manera que, para cualquier observador, parecería casual, pero que Isabel sabía que era intencional. Un gesto pequeño, íntimo, una forma de decir «estoy aquí» sin palabras. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo él observando a los esclavos bailar. «Hay tanta alegría a pesar de todo, a pesar de las cadenas». «¿Crees que algún día serán libres?», preguntó Isabel. Él la miró con una intensidad que la desconcertó. «Lo creo, lo espero. El mundo está cambiando, Isabel. Hay hombres en Sao Paulo, en Río, en Europa, que hablan de libertad, de igualdad. Algún día, este país tendrá que decidir qué tipo de nación quiere ser». Era extraño escucharlo hablar así. El Antonio del noviazgo había defendido la esclavitud con la misma vehemencia con que defendía cualquier privilegio de los hacendados. Este hombre parecía pertenecer a otro siglo, a otra realidad. «A veces», susurró Isabel, «tengo la sensación de que estoy casada con un extraño». Él se tensó visiblemente. «¿Eso te asusta?». «Me confunde», admitió ella. «Pero no me asusta. No ya». La fiesta continuaba, las risas y la música llenando la noche de calor humano. Y entonces, como una sombra surgiendo de la oscuridad, Rosalina apareció. Nadie la había invitado, nadie la esperaba, pero allí estaba, avanzando entre los bailarines con su vestido negro como una mancha de tinta en un lienzo colorido, una botella de aguardiente en la mano, los ojos brillando con una luz que no era solo del alcohol. «¡Feliz San Juan!», gritó, alzando la botella. «¡Feliz San Juan a todos, especialmente al señor Antonio Monteiro!». Un murmullo recorrió la multitud. Isabel sintió que su esposo se ponía rígido a su lado, que sus dedos se cerraban sobre los de ella con fuerza casi dolorosa. Rosalina se acercó a la hoguera, tambaleándose ligeramente, pero con una determinación en la mirada que desmentía su aparente embriaguez. «Quiero proponer un brindis», continuó, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Un brindis por los secretos, por las mentiras,
por los hombres que fingen ser quienes no son. Rosalina, la voz de doña Eugenia sonó desde algún lugar entre la multitud, fría como el acero. Estás haciendo el ridículo. Retírate inmediatamente. Pero Rosalina no se detuvo. ¿Saben algo curioso?, dijo, girando para mirar directamente a donde Isabel y su esposo estaban. Conocí muy bien a Antonio Monteiro. Muy bien. Conocía cada marca de su cuerpo, cada cicatriz, cada lunar. Y este hombre, señaló con un dedo acusador, este hombre no las tiene. ¿No es extraño? El silencio que cayó sobre la fiesta fue tan absoluto que se podía escuchar el crepitar del fuego. Pregúntele por la cicatriz en su mentón, gritó Rosalina. Pregúntele dónde está. Pregúntele por qué ya no huele a tabaco y agua de colonia francesa. Pregúntele quién es realmente. Varios hombres se movieron hacia ella, siguiendo un gesto de doña Eugenia. La sujetaron por los brazos y comenzaron a arrastrarla hacia el interior de la casa, pero Rosalina seguía gritando. «Es un impostor. Este hombre no es Antonio Monteiro. Pregúntenle. Pregúntenle». Isabel se quedó inmóvil, sintiendo cómo el mundo se inclinaba bajo sus pies. Miró a su esposo, buscando una negación, una explicación, algo que desmintiera las acusaciones de aquella mujer. Lo que encontró fue un rostro drenado de todo color, unos ojos llenos de terror y vergüenza, y una verdad que ya no podía seguir oculta. «Isabel», comenzó él, pero ella ya se había dado la vuelta. Ya corría hacia la casa, una mano sobre su vientre hinchado, las lágrimas cegándola mientras huía de la fiesta, de las miradas, de todo lo que había creído conocer. Y detrás de ella, el fuego de San Juan seguía ardiendo, indiferente a los dramas humanos, consumiendo la madera como las mentiras consumen la confianza y el amor. La tormenta que estalló aquella noche fue digna de las profecías bíblicas. Rayos rasgaban el cielo como dedos de luz divina, el trueno sacudía los cimientos de la casa, y la lluvia caía con tal fuerza que parecía querer borrar el mundo entero. Isabel se había encerrado en su habitación, la puerta trabada, negándose a responder a los golpes insistentes de su esposo. Estaba sentada en el suelo, la espalda contra la cama, los brazos rodeando su vientre, como si pudiera proteger a su hijo de la verdad que amenazaba con destruirlo todo. Las palabras de Rosalina se repetían en su mente como una letanía maldita. Este hombre no es Antonio Monteiro. ¿Quién era entonces? ¿Con quién se había casado? ¿De quién era el hijo que crecía en su vientre? Todo lo que había creído, la transformación milagrosa de un hombre cruel en uno tierno, la segunda oportunidad que había agradecido a Dios en sus oraciones nocturnas, se reveló como otra mentira, otra traición, otra forma de engaño perpetrada por hombres que creían tener derecho a jugar con las vidas de las mujeres como si fueran piezas de ajedrez. Un golpe más fuerte sonó en la puerta. «Isabel, por favor, déjame explicarte». Era su voz, la voz del hombre que había aprendido a amar, la voz del extraño que había fingido ser su esposo. «Vete», gritó ella, la voz ronca de tanto llorar. «No quiero verte, no quiero escucharte. Lo sé y lo entiendo, pero mereces saber la verdad, toda la verdad. Y después de eso, si quieres que me vaya, me iré, te dejaré en paz, pero primero, por favor, déjame contarte». El silencio se extendió entre ellos, separado solo por una puerta de madera que de pronto parecía más sólida que cualquier muralla. Finalmente, con dedos temblorosos, Isabel descorrió el cerrojo. Él entró. Se veía tan destrozado como ella se sentía, el cabello mojado pegado a la frente, la ropa empapada, los ojos enrojecidos. Se detuvo a varios pasos de distancia, como si temiera que acercarse demasiado la asustara aún más. «Mi nombre», comenzó con una voz que temblaba, «mi nombre verdadero es Joaquín Monteiro. Soy el hermano gemelo de Antonio». Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Gemelo? Nacimos con minutos de diferencia. Antonio era el primogénito, el heredero. Yo era el sobrante, el hijo que nadie necesitaba ni quería». Se dejó caer en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Me fui de esta casa a los 19 años. Estudié leyes en São Paulo. Construí una vida lejos de aquí, lejos de todo lo que representaba este apellido. No había vuelto en 8 años, hasta que mi madre me mandó llamar. ¿Por qué? Porque Antonio estaba...». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Hubo un accidente, una caída de caballo. Antonio ya no podía cumplir con el matrimonio arreglado, y mi madre,
En su infinita ambición, decidió que yo tomaría su lugar, que me casaría contigo haciéndome pasar por él. Isabel procesó las palabras lentamente, como si cada una fuera una piedra que debía examinar antes de colocarla en un mosaico que comenzaba a cobrar sentido. Entonces el hombre con quien me casé, el hombre cruel del noviazgo, era Antonio, mi hermano, el verdadero Antonio. Y tú, soy Joaquín. Siempre fui Joaquín. Cada momento de ternura, cada conversación, cada caricia, todo fue real, todo fui yo. Las lágrimas corrían por el rostro de Isabel sin que ella hiciera nada por detenerlas. ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste hacer algo así? Joaquín cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de una vergüenza tan profunda que dolía mirarlos. Mi madre me chantajeó. Tenía información que habría destruido mi carrera, y amenazó con vender a los esclavos que me criaron, que fueron los únicos que me mostraron amor en esta casa. No tuve elección, o eso me dije a mí mismo. Siempre hay elección, susurró Isabel. Tienes razón, la hay, y elegí mal. Elegí la mentira creyendo que podría protegerte de la verdad, pero la verdad, su voz se quebró. La verdad es que me enamoré de ti. Me enamoré de tu fuerza, de tu gentileza, de la forma en que miras al mundo con esos ojos que han visto demasiado dolor, pero siguen buscando la belleza. Y cada día que pasaba, cada día que me llamabas Antonio, sentía que el peso de la mentira me aplastaba un poco más. Isabel se puso de pie, caminó hacia la ventana, donde la tormenta seguía rugiendo afuera. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía, demacrada, confundida, pero también, extrañamente, aliviada. El monstruo que temía, dijo sin girarse, el hombre que me aterrorizaba durante el noviazgo, ¿él ya no existe? No, la voz de Joaquín sonó desde algún lugar detrás de ella. Antonio se fue, y no va a volver. ¿Y el hombre que me amó? ¿El que me trajo flores cada mañana? ¿El que llora de alegría por nuestro hijo? Ese soy yo. Siempre fui yo. Isabel se giró. Lo miró durante un largo momento, estudiando el rostro que había aprendido a amar bajo un nombre falso. El mismo rostro, los mismos ojos. Pero ahora, por fin, sabía quién habitaba detrás de esa máscara. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar. Necesito entender qué significa todo esto para mí, para nuestro hijo, para todo. Lo entiendo. Pero quiero que sepas algo, Joaquín. Pronunció su nombre verdadero por primera vez y vio cómo él se estremecía al escucharlo. No sé si puedo perdonarte, no sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo, pero el hombre que conocí estos meses, ese hombre me demostró que existe algo mejor que el miedo, y eso no me lo puedes quitar. Se dirigió hacia la puerta. Dormiré en la habitación de huéspedes esta noche, y mañana veremos. Salió, dejando a Joaquín solo con el sonido de la tormenta y el eco de una verdad que finalmente había sido liberada. Al amanecer, cuando la tormenta había pasado y el sol emergía tímidamente entre nubes grises, Isabel hizo algo que nunca había hecho en su vida. Tomó una decisión por sí misma. Ordenó que prepararan un carruaje, empacó una pequeña maleta con lo esencial y partió hacia la casa de su tía Francisca, en la villa vecina de Santo Antonio das Aguas, sin despedirse de nadie excepto de Benedita, que la abrazó con lágrimas en los ojos y le susurró al oído: «El corazón sabe, señora, el corazón siempre sabe». Doña Francisca de Almeida era la hermana menor de la madre de Isabel, una mujer de 50 años que había enviudado joven y había elegido no volver a casarse. Vivía sola en una casona modesta pero acogedora, rodeada de gatos y libros y plantas que crecían salvajes en todos los rincones. Era considerada excéntrica por la sociedad local, pero Isabel siempre la había adorado. Cuando el carruaje se detuvo frente a la casa, y Isabel bajó pálida y ojerosa, con la maleta en una mano y la otra sobre su vientre, doña Francisca no hizo preguntas. Solo la envolvió en un abrazo que olía a lavanda y a hogar, y la condujo al interior. «Los problemas pueden esperar», dijo. «Primero descansarás. Después, si quieres hablar, hablaremos». Isabel durmió durante casi 2 días seguidos. Un sueño profundo, sin sueños, el tipo de descanso que solo viene cuando el cuerpo y el alma están al borde del colapso. Cuando finalmente despertó, encontró sobre la mesita de noche una bandeja con té caliente, pan con mermelada y una pequeña flor silvestre en un vaso de cristal. Pensó en las flores que Joaquín le dejaba cada mañana,
El dolor que sintió la sorprendió por su intensidad. Esa tarde, sentada en el jardín de su tía bajo un naranjo cargado de frutos, Isabel contó todo: la boda, el terror, la transformación inexplicable, los meses de confusión y creciente amor, la revelación en la fiesta de San Juan, la verdad sobre Joaquín. Doña Francisca escuchó sin interrumpir, sus ojos sabios siguiendo el hilo de la historia, como quien desenreda una madeja de lana enmarañada. ¿Y qué sientes ahora?, preguntó cuando Isabel terminó. No lo sé, admitió Isabel. Debería sentir rabia, debería odiarlo por mentirme. Pero cuando pienso en los últimos 6 meses, no puedo odiar esos recuerdos. No puedo odiar al hombre que me hizo sentir, por primera vez en mi vida, que valía la pena. El amor es extraño, sobrina. A veces nace en los lugares más inesperados. A veces sobrevive a tormentas que deberían haberlo destruido. ¿Crees que puedo confiar en él, después de todo? Doña Francisca se tomó un momento antes de responder. Cuando lo hizo, sus palabras tenían el peso de alguien que ha vivido mucho y aprendido más. La confianza no se recupera de un día para otro. Se reconstruye, piedra a piedra, gesto a gesto. La pregunta que debes hacerte no es si puedes confiar en él ahora, sino si está dispuesto a ganarse tu confianza de nuevo, y si tú estás dispuesta a darle la oportunidad de intentarlo. Pasaron los días. Isabel recibió cartas de Joaquín, que no abrió. Recibió visitas de su madre, que rechazó. Caminaba por el jardín de su tía, hablaba con los gatos, leía los libros que doña Francisca le prestaba, y poco a poco, como una herida que comienza a cicatrizar, el caos de sus emociones fue dando paso a algo parecido a la claridad. Una semana después de su llegada, aceptó recibir una visita. Joaquín llegó a caballo, solo, sin el séquito de criados que habría acompañado a cualquier hacendado de su posición. Vestía de forma sencilla, casi humilde, y cuando Isabel lo vio desde la ventana de su habitación, notó las ojeras bajo sus ojos, la palidez de su rostro, el peso visible que había perdido. Bajó al jardín. Se encontraron bajo el mismo naranjo donde Isabel había hablado con su tía. «No he venido a pedir perdón», dijo él, sin preámbulos. «Todavía no. El perdón se gana, no se pide». «Entonces, ¿a qué has venido?» «A contarte todo, sin omisiones, sin excusas, sin nada que me proteja. Quiero que sepas exactamente quién soy, qué hice y por qué. Y después de eso, la decisión será tuya, completamente tuya». Y así, durante horas, mientras el sol cruzaba el cielo y las sombras se alargaban sobre el jardín, Joaquín habló. Le contó sobre su infancia en la hacienda, el desprecio de su padre, la crueldad de su hermano. Le contó sobre su huida a Sao Paulo, sus estudios de derecho, el caso amoroso que le había dado a su madre el arma del chantaje. Le contó sobre la noche en que llegó a la hacienda esperando encontrar a un hermano enfermo y encontró en cambio un cadáver y una madre dispuesta a todo. Le contó sobre las cartas que había encontrado en el escritorio de Isabel, las cartas que nunca había enviado, donde describía su terror ante el matrimonio con Antonio. «Cuando leí esas palabras», dijo con la voz quebrada, «supe que no podía simplemente irme, no podía abandonarte a tu suerte. Estúpidamente pensé que podría protegerte sin que nunca supieras la verdad, que podría ser el esposo que merecías sin el nombre que te aterrorizaba». «¿Y ahora?», preguntó Isabel. «¿Qué piensas ahora?». «Ahora sé que estaba equivocado. La protección sin verdad no es protección. Es otra jaula, aunque sea de oro. Y tú mereces ser libre». El silencio se extendió entre ellos. Isabel miraba sus manos, entrelazadas sobre su vientre donde su hijo se movía suavemente, como si también estuviera escuchando. «Necesito más tiempo», dijo finalmente. «Tendrás todo el que necesites». Pero Joaquín pronunció su nombre, y él cerró los ojos como si esas 3 sílabas fueran una caricia. «Gracias por venir. Gracias por la verdad. Aunque duela, la verdad siempre es mejor que la mentira más amable». Él asintió, se puso de pie, y antes de irse, se llevó la mano al corazón en un gesto que era mitad reverencia, mitad promesa. «Estaré esperando todo el tiempo que haga falta». Se marchó, y Isabel, sola bajo el naranjo, comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez, las lágrimas no eran solo de dolor, también había alivio, y quizás el primer brote de algo que podría llegar a ser perdón. El otoño llegó a Santo Antonio das Aguas, pintando los árboles de oro y carmesí. Isabel permanecía en casa de su tía.
su vientre creciendo con cada semana que pasaba, su corazón sanando lentamente como una porcelana rota que alguien estuviera pegando con infinita paciencia. Joaquín escribía todos los días, cartas largas, detalladas, que Isabel comenzó a leer después de la segunda semana. No eran cartas de súplica ni de autocompasión, eran cartas de un hombre que intentaba mostrarse tal como era, sin máscaras ni adornos. Le contaba sobre los cambios que estaba implementando en la hacienda. Había despedido al capataz más brutal y prohibido los castigos físicos. Estaba enseñando a leer a algunos de los niños esclavos, en secreto, en la biblioteca donde él mismo había encontrado refugio de niño. Había hecho venir a un médico para atender a los enfermos de la senzala, algo que ningún monteiro había hecho jamás. «No hago esto para ganar tu perdón», escribió en una carta de mediados de octubre. «Lo hago porque es lo correcto. Lo hago porque cada noche antes de dormir me pregunto qué clase de mundo heredará nuestro hijo, y no quiero que herede un mundo de cadenas y crueldad». Isabel guardaba las cartas en una caja de madera que había sido de su abuela. Las releía en las noches cuando no podía dormir, cuando el bebé pateaba, y ella se preguntaba qué tipo de padre tendría, qué tipo de vida le esperaba. Un día de noviembre, tomó papel y pluma y escribió su primera respuesta. «Joaquín, recibí tus cartas, todas. Las he leído varias veces. Todavía no sé qué siento, pero sé que quiero saberlo. Ven a visitarme el domingo. Tenemos mucho de qué hablar». El domingo, Joaquín llegó con un ramo de jazmines, los mismos que solía dejarle en la mesita de noche, y una expresión de esperanza tan vulnerable que Isabel sintió que algo se derretía en su interior. Caminaron juntos por el jardín de doña Francisca, hablando de todo y de nada, de los preparativos para el nacimiento, de los nombres que podrían ponerle al bebé, de los recuerdos de sus respectivas infancias, de los sueños que habían abandonado, de las personas en que se habían convertido. «¿Me odiaste?», preguntó Joaquín en algún momento. «Cuando descubriste la verdad, ¿me odiaste?». Isabel reflexionó antes de responder. «Quise odiarte. Hubiera sido más fácil, pero no pude, porque cada vez que intentaba pensar en ti con rabia, me acordaba de...». Hizo una pausa buscando las palabras. «Me acordaba de la tarde que me encontraste llorando en el jardín abandonado, y te sentaste a mi lado sin decir nada, solo acompañándome. Me acordaba de cómo te brillaban los ojos cuando hablabas de libros. Me acordaba de tu risa que nunca sonó cruel ni burlona». «Esos recuerdos son reales», dijo él. «Son míos, son nuestros. Lo sé, y por eso no puedo odiarte, pero tampoco puedo simplemente olvidar. No te pido que olvides. Solo te pido la oportunidad de crear nuevos recuerdos, recuerdos sin mentiras». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el jardín de tonos dorados. Isabel sintió una patada particularmente fuerte del bebé y, sin pensar, tomó la mano de Joaquín y la colocó sobre su vientre. Él se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos, sintiendo el movimiento de la vida bajo su palma. Es increíble», susurró. «Es nuestro hijo», dijo Isabel. «Tuyo y mío, no de Antonio, tuyo». Fue la primera vez que lo decía en voz alta. Fue la primera vez que reconocía explícitamente que el padre de su hijo era Joaquín, no el fantasma de un hombre violento, sino el hombre que estaba frente a ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una expresión de asombro reverencial. ¿Puedo volver a la hacienda?», preguntó él. «¿Contigo?». Isabel no respondió de inmediato. Miró el jardín bañado en luz dorada, la casa acogedora de su tía, el horizonte donde el cielo se encontraba con la tierra. «Todavía no», dijo finalmente. «Pero pronto, cuando nazca el bebé, quiero que esté su padre presente. Quiero que lo primero que vea nuestro hijo sea tu rostro». «¿De verdad?». «De verdad. Pero hasta entonces...». Tomó su mano y la apretó suavemente. «Hasta entonces seguiremos conociéndonos. Esta vez sin máscaras. Esta vez con la verdad». Él asintió, incapaz de hablar. Y cuando finalmente se marchó cabalgando hacia el horizonte pintado de naranja y púrpura, Isabel supo que había tomado una decisión. No era perdón todavía, pero era el comienzo de algo, el comienzo de una segunda oportunidad. Diciembre trajo consigo los primeros calores del verano, y el momento que Isabel había anticipado con una mezcla de terror y anhelo, el nacimiento de su hijo. Había regresado a la hacienda Santa Clara una semana antes, instalándose en la habitación que había compartido con Joaquín
durante los meses de su matrimonio. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Esta vez, sabía exactamente con quién compartía el techo. Esta vez, podía mirarlo a los ojos sin preguntarse quién se escondía detrás de la máscara. Doña Eugenia había sido enviada a una propiedad menor, lejos de la hacienda principal. Joaquín había enfrentado a su madre por primera vez en su vida, amenazando con revelar públicamente toda la trama si no se apartaba de su camino. «Tu ambición casi destruyó a una mujer inocente», le había dicho, con una frialdad que Isabel nunca le había escuchado. «No permitiré que también destruyas a mi hijo». Rosalina había desaparecido después del escándalo de San Juan, huyendo hacia el norte, cuando se enteró de que Joaquín había contratado abogados para investigar sus actividades de extorsión. No se esperaba que volviera, y así, con la casa finalmente en paz, Isabel esperaba. El trabajo de parto comenzó una noche de luna llena, cuando el jardín abandonado brillaba con una luz plateada que parecía de otro mundo. Las contracciones la despertaron antes del alba, y para cuando el sol comenzó a asomarse sobre los cafetales, la casa entera estaba en movimiento. Benedita, la cocinera que había visto nacer a tantos niños, tomó el control con la autoridad de una general. Envió a buscar al médico del pueblo, preparó agua caliente y paños limpios y mantuvo a Joaquín fuera de la habitación con una firmeza que no admitía discusión. «Los hombres no sirven para estas cosas», le dijo. «Usted espere afuera y rece. Es lo mejor que puede hacer». Joaquín esperó. Caminó de un lado a otro del pasillo, incapaz de quedarse quieto, escuchando los gemidos de dolor de Isabel que atravesaban las paredes como puñales. Rezó, aunque hacía años que no pisaba una iglesia. Negoció con Dios, ofreciendo todo lo que tenía a cambio de que Isabel y el bebé sobrevivieran. Las horas pasaron, el sol cruzó el cielo y comenzó su descenso. Y finalmente, cuando la luz del atardecer bañaba la hacienda de oro y carmesí, se escuchó un llanto fuerte, indignado, gloriosamente vivo. Benedita abrió la puerta, el rostro surcado de lágrimas y una sonrisa que parecía iluminar toda la casa. «Es una niña», dijo, «sana y fuerte. Y la señora también está bien». Joaquín entró en la habitación con piernas que apenas lo sostenían. Isabel estaba recostada sobre almohadas, agotada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas blancas. «Ven», susurró ella, «ven a conocer a tu hija». Él se acercó, se arrodilló junto a la cama, y cuando Isabel puso a la bebé en sus brazos, cuando vio ese rostro diminuto y perfecto, esos ojos que se abrieron brevemente para mirarlo antes de volver a cerrarse, sintió que todo el dolor, toda la culpa, todos los errores de su vida se disolvían en la insignificancia. Esto era lo que importaba, esta vida nueva, esta familia que había nacido de las cenizas de la mentira y la traición. «¿Cómo quieres llamarla?», preguntó con voz ronca de emoción. Isabel sonrió, una sonrisa cansada pero llena de paz. «María Clara», dijo, «como mi madre, como un nuevo comienzo». «María Clara», repitió él probando el nombre, sintiendo cómo encajaba perfectamente. «Bienvenida al mundo, María Clara». Y mientras la noche caía sobre la hacienda Santa Clara, mientras las estrellas aparecían una a una en un cielo que parecía celebrar, Joaquín e Isabel se miraron por encima de la cabecita de su hija recién nacida. No hacían falta palabras. Todo lo que necesitaban decirse estaba en esa mirada. El perdón, el amor, la promesa de un futuro construido sobre la verdad. 6 meses después del nacimiento de María Clara, cuando el verano había dado paso al otoño y los cafetales se preparaban para otra cosecha, llegó el momento que Isabel había esperado sin saber que lo esperaba. Fue una tarde de lluvia suave, de esas que transforman el mundo en un lugar de sonidos amortiguados y aromas intensos. Isabel estaba en la biblioteca, leyendo mientras María Clara dormía en su cuna junto a la ventana. Joaquín entró sin hacer ruido, sentándose frente a ella con una expresión que ella había aprendido a reconocer, la expresión de alguien que carga palabras demasiado pesadas para seguir sosteniéndolas. «Hay algo más», dijo él, «algo que no te he contado». Isabel cerró el libro lentamente. Después de todo lo que habían atravesado, había aprendido que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era preferible al silencio. «Cuéntame». Joaquín se levantó, caminando hacia la ventana donde la lluvia trazaba caminos en el cristal. «Cuando acepté hacerme pasar por Antonio, no fue solo por el chantaje de mi madre,
No fue solo por los esclavos que quería proteger. Hubo otra razón, una razón egoísta. ¿Cuál? Encontré tus cartas, las que nunca enviaste, y cuando las leí, cuando entendí lo que Antonio te había hecho, el terror que sentías, su voz se quebró. Sentí algo que me avergonzó. Sentí que era mi oportunidad. Isabel frunció el ceño, sin comprender del todo. Tu oportunidad de ser amado, terminó él, girándose para enfrentarla. Toda mi vida fui el hijo que sobraba, el gemelo que nadie quería. Antonio tenía todo, el título, la herencia, el respeto de nuestro padre, y yo no tenía nada. Pero cuando leí tus cartas, cuando entendí que estabas prometida a un monstruo, pensé que quizás, si yo ocupaba su lugar, si yo era el esposo amable que él nunca habría sido, quizás podría ganarme lo que Antonio nunca mereció, tu amor. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de la lluvia contra el tejado. ¿Estás diciendo, dijo Isabel lentamente, que parte de tu motivación fue conquistarme? Estoy diciendo que fui egoísta, que me aproveché de una situación terrible para mis propios fines, que aunque quería protegerte, también te quería a ti. Y eso me hace tan culpable como cualquier otra mentira que haya dicho. Isabel se puso de pie. Caminó hacia él deteniéndose a pocos centímetros de distancia. Lo miró durante largo rato, estudiando el rostro que conocía tan bien, buscando en él al hombre que había sido su esposo bajo dos nombres diferentes. ¿Y ahora?, preguntó. Después de todo lo que hemos vivido, después de María Clara, después de estos meses de reconstrucción, ¿todavía sientes que te aprovechaste de mí? Siento que no merecía tu amor, pero también siento que no puedo vivir sin él. Joaquín, pronunció su nombre con una ternura que lo hizo estremecerse. ¿De verdad crees que me habría enamorado de ti si no hubiera sido genuino? ¿Crees que no habría notado si tu amabilidad fuera una actuación? No lo sé, no sé qué creer. Entonces déjame decirte lo que yo creo. Tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Creo que llegaste a esta casa con intenciones mezcladas, como las tiene cualquier ser humano. Creo que cometiste errores terribles. Creo que me mentiste de formas que me costará mucho tiempo perdonar completamente. Pero también creo que, en algún momento del camino, dejaste de actuar y empezaste a amar de verdad. ¿Cómo puedes estar segura? Porque el amor no se puede fingir para siempre. Tarde o temprano la máscara cae. Y cuando la tuya cayó, lo que encontré debajo no fue a un impostor. Encontré a un hombre roto que intentaba hacer lo correcto de la manera equivocada. Y eso puedo perdonarlo. Las lágrimas corrían por el rostro de Joaquín sin que hiciera nada por detenerlas. No merezco tu perdón. Quizás no. Pero el perdón no se trata de merecer. Se trata de elegir. Y yo elijo perdonarte, Joaquín. Elijo amarte. Elijo construir una vida contigo, con nuestra hija, con toda la verdad entre nosotros. Lo abrazó entonces, y él la abrazó a ella, y permanecieron así mientras la lluvia seguía cayendo, y María Clara dormía plácidamente en su cuna, ajena al drama de los adultos, soñando quizás con un futuro donde los secretos no existían, y el amor era simplemente amor. Cuando finalmente se separaron, Isabel tomó la mano de Joaquín y la llevó a sus labios. «Hay algo que quiero hacer», dijo, «algo que debí hacer hace mucho tiempo». «¿Qué es?» «Quiero que renovemos nuestros votos. Esta vez con tu nombre verdadero. Esta vez sabiendo exactamente con quién me estoy casando. Esta vez eligiendo libremente». Joaquín la miró con una expresión de asombro tan puro que parecía un niño descubriendo el mundo por primera vez. «¿De verdad? ¿Después de todo?» «Precisamente por todo, porque el matrimonio que tuvimos fue una mentira, pero el amor que sentimos es real, y quiero que ese amor tenga un comienzo verdadero». Y en ese momento, mientras la lluvia bendecía la tierra y la luz del atardecer se filtraba entre las nubes, Joaquín Monteiro supo que había recibido algo que nunca creyó merecer, una segunda oportunidad. No la había ganado, no la había merecido, pero le había sido concedida igualmente por una mujer cuya capacidad de amar era más grande que todo el dolor que le habían causado, y juró en silencio que dedicaría cada día del resto de su vida a honrar ese regalo. 2 años después, año de 1853, la hacienda Santa Clara había florecido de maneras que nadie habría podido predecir. Los cafetales seguían produciendo, pero ahora los trabajadores
recibían un trato que escandalizaba a los hacendados vecinos. Comida abundante, descanso adecuado, atención médica y para los niños clases secretas de lectura en la vieja biblioteca donde Joaquín había encontrado refugio tantos años atrás. No era libertad, no todavía. Las cadenas de la esclavitud seguían siendo la ley del país, pero era un comienzo, una grieta en el muro, una promesa de que el mundo podía ser diferente. Isabel supervisaba el jardín que había sido abandonado y que ahora estallaba de vida. Rosas, jazmines, orquídeas silvestres, todas las flores que Joaquín le había regalado durante aquellos primeros meses de confusión y descubrimiento. María Clara corría entre los senderos con sus piernas regordetas de 2 años, persiguiendo mariposas y riendo con esa risa cristalina que llenaba de luz cualquier espacio. Doña Eugenia había fallecido el invierno anterior, sola en su propiedad menor, llevándose sus secretos y sus ambiciones a la tumba. Isabel no había llorado, Joaquín tampoco. Algunos dolores eran demasiado profundos para las lágrimas, y el perdón tenía sus límites. Rosalina nunca había regresado. Se rumoraba que había encontrado un nuevo protector en Río de Janeiro, que había cambiado su nombre y comenzado de nuevo. Quizás era verdad, quizás era solo otra historia más. De cualquier manera, pertenecía al pasado, y el pasado, por fin, había dejado de perseguirlos. La renovación de votos se celebró una mañana de primavera en la capilla de San Sebastián del Valle, con solo un puñado de testigos: doña Francisca, Benedita, el viejo Pedro, María la nodriza y algunos amigos cercanos que conocían la verdad y habían elegido guardarla. Isabel vestía de azul celeste, el color de los cielos despejados, de los nuevos comienzos, de la esperanza. Joaquín vestía de blanco, como un hombre que renace, que deja atrás la oscuridad de su origen y emerge a la luz. El padre Tomás, el mismo que había oficiado la primera ceremonia sin saber que casaba a la novia equivocada con el novio equivocado, pronunció las palabras rituales con voz temblorosa de emoción. Joaquín Monteiro, aceptas a Isabel Augusta de Almeida como tu legítima esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida. Acepto, dijo Joaquín, y su voz resonó clara y firme en la pequeña capilla. Isabel Augusta de Almeida, ¿aceptas a Joaquín Monteiro como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Isabel miró a los ojos del hombre que había sido su terror, su confusión, su salvación y finalmente su amor verdadero. Acepto. Los anillos fueron intercambiados. Esta vez eran anillos nuevos elegidos juntos, grabados en su interior con una inscripción que solo ellos conocían. La verdad nos hizo libres. Cuando salieron de la capilla, tomados de la mano, el sol brillaba con una intensidad que parecía una bendición. María Clara corrió hacia ellos, alzando los bracitos para que la cargaran, y Joaquín la levantó en el aire, haciéndola girar mientras ella reía, y el vestido azul de Isabel se mecía con la brisa. La sociedad de San Sebastián del Valle murmuraba, por supuesto. Siempre había murmurado. Se preguntaban por la extraña transformación de Antonio Monteiro, por su repentina bondad, por su devoción hacia una esposa que había llegado al matrimonio como una prisionera y ahora parecía la mujer más feliz del mundo. Que murmuraran, que inventaran sus propias explicaciones. La verdad estaba a salvo, guardada en los corazones de quienes la conocían, protegida por el amor que había nacido de sus cenizas. Esa noche, después de que María Clara se durmiera en su cunita y la casa quedara en silencio, Joaquín e Isabel se sentaron en el porche del solar, mirando las estrellas que salpicaban el cielo como promesas. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella, recostando la cabeza en su hombro. Joaquín lo pensó durante un momento. Me arrepiento de la mentira, dijo finalmente. Me arrepiento del dolor que te causé, pero no puedo arrepentirme de los caminos que nos trajeron hasta aquí. No puedo arrepentirme de ti, ni yo de ti. Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos de la noche, los grillos cantando, el viento susurrando entre los cafetales, el latido compartido de dos corazones que habían encontrado su hogar, el uno en el otro. ¿Sabes qué es lo que más me gusta?, dijo Isabel después de un rato. ¿Qué? Que ya no tengo que llamarte por un nombre falso, que cuando digo te amo, sé exactamente a quién se lo estoy diciendo. Joaquín sonrió.
Una sonrisa sin sombras, sin secretos, sin el peso de una identidad robada. «Dilo entonces», susurró. «Di mi nombre». Isabel se incorporó, mirándolo directamente a los ojos, esos ojos oscuros que una vez la habían aterrorizado y ahora eran su refugio, su paz, su hogar. «Te amo, Joaquín», dijo. «Te amo con todo lo que soy, con todo lo que fui, con todo lo que seré». Y él respondió de la única manera que importaba. «Te amo, Isabel, y te amaré todos los días que me queden, bajo cualquier nombre, bajo cualquier cielo, porque al final, lo único verdadero en este mundo de máscaras y mentiras es esto, es nosotros». Se besaron entonces, bajo las estrellas del Brasil imperial, en una hacienda que había sido escenario de secretos y dolor, pero que ahora era, simplemente, su hogar. Y en algún lugar de la casa, María Clara soñaba los sueños inocentes de la infancia, sin saber que era el fruto más puro de un amor que había sobrevivido a la mentira, que había cruzado el fuego y emergido más fuerte, que había probado que incluso en los tiempos más oscuros, el corazón humano es capaz de encontrar la luz, porque eso es, al final, lo que nos hace humanos, no la perfección, no la ausencia de errores, sino la capacidad de levantarnos después de caer, de perdonar después de ser heridos, de amar después de haber temido que el amor fuera imposible. Isabel lo había aprendido en los brazos de un hombre que llegó a ella con una mentira y le entregó la verdad más pura que jamás había conocido. Y esa verdad, simple y devastadora y hermosa, era esta: el amor verdadero no necesita máscaras. El amor verdadero nos encuentra incluso cuando nos escondemos. El amor verdadero nos llama por nuestro nombre. Y todas las noches, cuando la casa dormía y el mundo guardaba silencio, Isabel susurraba las mismas palabras antes de cerrar los ojos: «Buenas noches, Joaquín». Y él finalmente respondía como él mismo: «Buenas noches, mi amor, buenas noches».